Cuando usted llegue me grita amén, si no dirige sus ojos al monitor. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Padre, te doy gracias por esta pequeñísima porción de tu preciosa palabra, pero que es fuerte y transformadora y que nos eleva a un grado mayor de fe bíblica, de la verdadera fe aplicable para estos tiempos proféticos en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, no permitas que ninguna salga igual a como entró de ese lugar, sino que salga renovado, restablecido y con una fe verdadera y auténtica activada dentro de su vida. Y el pueblo dice amén. La fe es la garantía de aquella esperanza que se tiene. ¿Cuántos tienen esperanza aquí? Amén. Pues la fe es la que garantiza tu esperanza. Amén. Es la certeza de aquello que no has visto, pero que llegará. Vengo a decirte de parte del Dios del cielo que lo que estás esperando llegará. Por supuesto, si es la voluntad de Dios. Amén. Amén. La definición de fe es muy extensa y muchos exégetas bíblicos han aportado mucha significación a lo que es la fe, pero realmente la fe tiene dos connotaciones básicas dentro de las Sagradas Escrituras para el reino de los cielos aquí en la tierra. Y número uno es que la fe es una creencia. Diga conmigo, creencia. Eso es primeramente la fe. La fe es una creencia. Pero yo no me quiero quedar ahí en ese punto, sino que quiero ahondar en el espíritu y llevarlo a un nuevo nivel de fe en esta hora. Y es que la fe es también obediencia. Diga conmigo, la fe es obediencia. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, el verso 7 en adelante dice: y la palabra de Dios se difundía en ese entonces, y dice la escritura que los discípulos aumentaban en número, y en la ciudad de Jerusalén dice que se aumentaban considerablemente la cantidad de discípulos, e incluso muchos de los sacerdotes. Dice la escritura que obedecían a algo. ¿A qué obedecían los sacerdotes? Obedecían a la fe. ¡Wow! Y aquí hay una revelación tremenda. Es que el grado máximo de fe auténtica y verdadera en la Biblia es la fe que obedece. Dice aquí que aún muchos de los sacerdotes obedecían, pero no obedecían a los apóstoles, no obedecían a la palabra, no obedecían al evangelio. ¿Sabes a qué obedecían? A la fe. Y a la persona que está a tu lado, comienza a obedecer a tu fe. Porque es que la fe cree en la esperanza, tiene la certeza. Pero un grado mayor, un nivel mayor de fe es aquella fe que obedece. Entonces, quisiera hablar algo de la importancia de la fe, porque número uno, la fe es el fundamento del cristianismo. La fe es la raíz realmente del cristianismo. La Biblia en Hebreos 11, el verso 6, habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer primeramente que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y ojo, hay que creer que Dios es y que Dios puede. Hay que creer que Dios es o existe y creer que Dios puede ¿qué? Puede recompensar a aquellos que le buscamos. En segundo lugar, Dios requiere de nuestra fe. Diga, Dios requiere de mi fe.
Yo no sé si usted lo había visto por ese lado, pero le voy a dar esta revelación. En Romanos, el capítulo 1, el verso 16, habla algo poderoso acerca de la fe que requiere nuestro Dios para nosotros. Dice que a la verdad, el apóstol Pablo habla a la iglesia en Roma, que no me avergüenzo del evangelio. Dígale a la persona que está a tu lado, no te avergüences de ser cristiano. Vengo a decirte que si tienes una fe auténtica, una fe verdadera, una fe que trasciende, una fe que obedece, no te avergüenzas de lo que eres. Cuando alguien realmente tiene fe, no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder del cielo. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder del griego dunamis, que significa poder en absoluto. Dinamita celestial es la fe. El evangelio es fe. El evangelio es fe en Cristo Jesús, que Él murió por nuestros pecados y que resucitó de los muertos y que volverá por nosotros como su iglesia amada. Y nosotros no nos debemos avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todo aquel que cree. La Biblia dice en Romanos 1:16 ahí que primeramente a los judíos y también a nosotros los gentiles. Leamos el verso 17, dice: de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe. La justicia, ¿de quién proviene? De Dios. ¿Y sabe cómo hace para revelarse? Por lo cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Quisiera hablar algo acerca de la fe, y es del origen de la fe. ¿De dónde proviene la fe? ¿Alguien lo puede saber? De Dios. Claro que sí. La fe proviene de Dios. La Biblia habla en Juan, el capítulo 3, el verso 27, que nadie puede recibir absolutamente nada si no proviene de Dios. Amén. Vamos a leerlo. Nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda. Así que por tu linda y hermosa cara no lo tienes las cosas, ni los dones, ni las bendiciones que tú crees tener. Déjame decirte, querido hermano, querida hermana, que estás en este recinto, que me estás viendo por este video, que me estás escuchando por algún medio de comunicación, no tienes las cosas por tus talentos, no tienes las cosas por tus estudios, no tienes las cosas por tu capacidad intelectual, ni espiritual, ni social, ni por la rosca en la que te mueves. Aleluya. Solamente puedes recibir algo si es que Dios concede. Amén. Que te llegue. Si lo puedes alabar, si lo puedes quitar, glorifícalo. Hay gente que dice: si yo no trabajo en esta casa no se come. ¿Quién te dijo a ti? Es Dios el que provee. Amén. Es Dios el que hace salir el sol sobre buenos, sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Amén. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Si usted tiene a alguien ahí cerquita, dígale: lo que tienes, Dios te lo dio. Que no se nos olvide, la unción la dio Dios, la provisión la dio Dios, la familia la dio Dios, la empresa la dio Dios, el ministerio lo dio Dios. Nadie puede recibir absolutamente nada si no es concedido por el Dios del cielo. Amén. Créalo o no, tiene que entender esa escritura. Santiago capítulo 1 verso 17 afirma esa expresión nuevamente. Cuando las Sagradas Escrituras dicen y reiteran lo mismo, hay que creerlo, hay que vivirlo, hay que aceptarlo, hay que predicarlo. Porque Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto.
Y en lo alto, ¿quién está? Dice, ¿dónde está el Padre que creó las estrellas, que creó las lumbreras celestiales? Y hay algo, nombra una particularidad de nuestro Padre, que nuestro Padre no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Nuestro Padre Celestial, el eterno Padre Celestial, es inmutable. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo que Él quiera darte, viene de lo alto. Así que, número 2, la fe no es voluntaria. Ya conmigo, mi fe no es voluntaria. Si tu fe no es voluntaria, es porque algo la provoca. ¿Y sabe qué la provoca? El Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, sin el Espíritu Santo no hay fe. Amén. ¿Cómo así, pastor? Es muy fácil. En el ABC del Evangelio, cuando miramos aquí el curso de Nuevo Estilo de Vida en Juan 1:12, acuérdese hasta el 13, Dios te bendiga, hijo. Dice que más a cuanto lo recibieron, a los que creen, o sea, a los que tienen fe en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y dice, estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen ¿de dónde? De Dios, del Espíritu Santo. Entonces los que hemos creído en Él, nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, y en conclusión absoluta, sin el Espíritu Santo nosotros no tendríamos fe. Amén. En tercer lugar, la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras son la base. No son la base, yo le diría, son la fuente. Las Sagradas Escrituras o la Biblia es la fuente de la fe. En la Biblia es donde está concentrada la fe que yo necesito. Diga la Biblia. Es la fuente de mi fe. ¿Cómo así, pastor? Yo pensé que yo adquiría la fe. No, la Sagrada Escritura es la fuente más grande de fe que podemos encontrar. La misma Biblia se explica ella misma en Romanos capítulo 1, el verso 17. El apóstol Pablo, hablándole de nuevo a los romanos, dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, desde el principio hasta el fin, como está ¿qué? Escrito. El justo vivirá por fe. Si está escrito, hay que creerlo. Todo lo que está escrito es para creerlo. Nosotros no necesitamos la Biblia en el cielo, necesitamos la Biblia aquí en la tierra para creerla, para degustarla. Tenemos que ser unos ratones de biblioteca con la Biblia. Tenemos que devorarnos la Biblia del principio al fin, de atrás para adelante, de donde usted quiera cogerla y usted agarre y cómasela, devóresela, haga como los animales, como las vacas, que usted, los rumiantes, que usted agarra esa palabra y la devora, la coge y le da vueltas ahí en su espíritu hasta que usted comience a creerla. No me importa cuánto usted sepa de Biblia, lo que me importa es cuánto usted crea y aplique lo que ha leído. Amén. Yo preguntaría, ¿quiénes entonces tienen fe? La Biblia es clara, todos tenemos fe. Pero, número 1, la fe tiene medidas, porque la Biblia dice que a todos se nos fue dada una medida de fe. Todos tenemos fe, y a todos se nos fue dada una medida de fe. Ahora, la fe no tan solo tiene medidas, sino que la fe tiene niveles. Diga conmigo, medidas y niveles. No se confunda con medidas y niveles. Todos tenemos
una medida de fe. A lo mejor es diferente la medida tuya que la mía, pero no estamos hablando de esa medida. Estamos hablando de que la fe también tiene niveles, y esos niveles se dividen en dos niveles principales. El primero se llama la fe carnal, el segundo se llama la fe espiritual. Quisiera hablarle del primer nivel de la fe carnal. Ese primer nivel de la fe carnal se divide en dos niveles más, o en dos subniveles. La fe carnal se divide en fe natural. Diga conmigo, fe natural. La fe natural es aquella que usted cree, que cuando ve que la naturaleza o las nubes se están poniendo negras y se torna el firmamento oscuro, ¿usted qué cree? Que va a llover. ¿Y por qué cree eso? Por fe natural. Por fe natural usted cree que si usted siembra unas semillas de manzana, entonces va a crecer un árbol ¿de qué? De guanábana. No, de manzana. ¿Por qué lo cree? Por fe natural. Pero hay cosas, ahí no se queda la fe carnal. La fe carnal también se subdivide en fe intelectual. Diga conmigo, fe carnal, fe natural y fe intelectual. ¿Cuál es la fe intelectual? La fe intelectual es que Cristóbal Colón pues conquistó América. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Cristóbal? Amén. Sí. Ok. ¿Cuántos creen que Simón Bolívar libertó a estos países? A Colombia, a Bolivia, a Venezuela. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo vieron? Ninguno. ¿Y por qué usted lo cree? Por fe. ¿Por fe qué? Por fe intelectual. Porque hay cosas del conocimiento que usted tiene que creer, que le contaron, pero que están escritas, pero que usted nunca ha visto, pero que las cree. ¿Usted cree que en 1492 nosotros obtuvimos la libertad? Usted estuvo, su abuelo estuvo, su tatarabuelo, ninguno estuvo, pero usted lo cree por fe intelectual. Usted cuando se va a lavar la mano, abre la llave y le sale ¿qué? Sangre. ¿Le sale qué? Agua. Es más, usted lo cree por fe intelectual. En cualquier momento, si no le sale agua, usted, ay, ¿por qué no salió? Usted no se va a preguntar, usted no se va a poner al agua y decirle, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que salga el agua para poderme bañar. No, usted simplemente abre y por fe sabe que va a salir el agua. Es más, cuando no le sale, es cuando usted dice, pero algo raro está pasando, ¿sí o no? Porque usted ya tiene la fe intelectual. Pero no vengo a hablarle de esa fe natural, que se divide en fe carnal, que se divide en fe natural y fe intelectual. Quiero hablarle de la fe espiritual, que se divide en la primera fe. Diga, fe espiritual. Se divide en estas clases de fe. La fe salvadora. Ya conmigo, fe salvadora. Es la fe de la salvación. Es la fe que usted y yo tenemos. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. ¿Usted es salvo por qué? Por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo. Esa es la fe salvadora. ¿Cuál es la fe salvadora? Escrito está, lo dice en la palabra, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Él se levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la fe salvadora. Yo a usted le puedo decir, usted se va a ir para el infierno. Usted me dice, no, pastor. Yo digo, ¿por qué? Yo no lo creo, yo me voy para el cielo. Sí, pero es que usted, muéstreme su salvación. Muéstrame la salvación tuya. La tuya. Muéstrame la salvación. ¿Me la puedes mostrar? No. Pero si la crees, ¿por qué? Por fe. Esa es la fe espiritual, la fe salvadora. Pero está otra fe, que es la fe como fruto del Espíritu Santo, que es la que aparece en Gálatas. Es la certeza de que soy un hijo de Dios y que estoy protegido por Él. Es la fe como fruto del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, fe, mansedumbre. Ahí aparece como un fruto del Espíritu, como un gajo del fruto del Espíritu, la fe como fruto. Es la certeza de que yo soy un hijo de Dios y que estoy protegido por Él. Pero
hay una fe que ahonda más en la parte espiritual, que es la fe como don, que es el don de fe, que aparece también en las Escrituras. Pero es un don de fe, esa es la dotación de poder. Diga conmigo, poder. Esa es la fe que mueve montañas de dos en dos. Es la fe que saca demonios, es la fe que produce sanidades, es la fe que avanza por encima de los obstáculos de la oscuridad. Esa es la fe como don. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos la fe carnal y la fe espiritual. La fe carnal, que se divide en fe natural y fe intelectual, y la fe espiritual, que se divide en fe salvadora, fe como fruto del Espíritu y fe como don del Espíritu Santo. Aquí podemos ver todo eso. ¿Para qué me lo cuenta, pastor? ¿Para qué? Para obedecer la fe, para llegar a esos niveles de no tan solo obedecer la palabra, sino obedecer la fe de la palabra, que es mejor. Entonces, ¿cómo obedecer la fe? Número uno, la fe primeramente es estar de acuerdo con Dios. Usted no puede obedecer la fe o lo que dice la palabra si no cree y se pone de acuerdo en que eso es verdad. Porque la gente, aunque la palabra dice algo, aunque lo saben, aunque lo pueden enseñar, aunque lo pueden predicar, no lo hacen. ¿Por qué? Porque todavía no lo creen. Hablemos por ejemplo, del diezmo. La gente sabe que el diezmo es bíblico, la gente sabe que aparece en las Sagradas Escrituras, la gente sabe que aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que aparecen los profetas, que aparecen en el Evangelio, que habló Jesús, habló de ellos, que hablaron otros profetas, que hablaron, la gente habló de fe, que lo dice más de una vez del diezmo en las Sagradas Escrituras. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque todavía no se han puesto de acuerdo con Dios. Usted no puede creer en algo mientras no esté de acuerdo con Él. ¿Las cosas van a cambiar porque usted no se ponga de acuerdo con Él? No, Dios va a seguir haciendo su santa, perfecta y agradable voluntad. El problema es para ti y para mí si no nos ponemos de acuerdo con Él. Porque todos los beneficios que produce la fe u obedecer a la fe, pues no lo vamos a perder si no nos ponemos de acuerdo con Dios. Dígale a la persona que está a su lado, ¿por qué no te pones de acuerdo con Dios de una vez? Eso es fe. Fe es ponerse de acuerdo con Dios. Si lo dijere una sola vez en la Biblia, yo lo tengo que creer. ¿Por qué? Por la fe, por una fe que obedece. Amén. Yo vengo a hablar de eso, de obedecer a la fe. Número 2, la fe pone la palabra en acción. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, tengo que hacerlo. Y si lo hago, voy a ver la gloria del Señor. Diga conmigo, fe es poner la palabra en actividad. La fe es el combustible de Dios. La fe es el combustible de los milagros. La fe es lo que el Señor requiere de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Y ahí viene el tercer punto: la incredulidad y la desobediencia. La incredulidad y la desobediencia también es fe. Usted necesita tener fe para ser incrédulo. Yo no sé si usted me ha entendido en esta hora, esta revelación, pero los incrédulos necesitan creer que lo que dice la Biblia es falso. Tienen que creerlo para poderlo ejecutar. Amén. O sea, para usted desobedecer necesita creer para desobedecer. Necesita creer contrariamente. Necesita creer satánicamente para ser desobediente. De todas maneras, vas a tener que tener fe. Por eso Hebreos capítulo 3, el verso 18 y 19 aclara: ¿y quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo? Sino, ¿quiénes? Los que desobedecieron. Hebreos 3:18. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Aquí vemos lo que se llama la incredulidad y la desobediencia. ¿No lo tienes ahí? Hebreos 3:18. Ok.
Entonces, vemos que la incredulidad y la desobediencia hace que Dios jamás permita que entres en el reposo de Él. En cuarto lugar, la obediencia tiene que ser enmarcada a la fe. En Hechos capítulo 6, verso 7, habla que la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba en la ciudad de Jerusalén, y que los sacerdotes, muchos, inclusive muchos sacerdotes que no profesaban la misma religión, comenzaban a obedecer a la fe. Ahí es donde todo se enmarca, la obediencia a la fe. Pero cuando uno ya comienza a obedecer a la fe, no se puede quedar ahí, sino que esa fe tiene que crecer. Por eso, cuando llegaron a ese nivel, los apóstoles le dijeron al Señor: Padre o Señor, aumentanos la fe. Diga conmigo, creciendo en la fe. Creciendo en la fe. La fe es un músculo. La fe es algo que va creciendo cuando usted la ejercita. Cuando usted cree por algo y eso se conquista, entonces su fe se aumenta, su fe crece para algo más importante, algo más grande. La fe es la que se gana, o la forma de crecer y hacer ganar la fe es a través de las circunstancias. Dios permite que las circunstancias adversas se te presenten para que ejercites la fe y la hagas crecer. Segunda de Corintios capítulo 1, el verso 20, dice que todas las promesas que Dios ha hecho son sí y amén. Son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Diga conmigo, las promesas de Dios son todas, sí y amén en Él. Así es la Biblia, y así es como crece la fe. Todas las promesas, todas las 16,000 y algo más promesas que aparecen en las Escrituras son sí y amén en Él. Pero la fe tiene obstáculos. Diga conmigo, obstáculos. Porque la gente piensa que solamente por teniendo fe no va a tener problemas, o es de Dios las cosas cuando no hay obstáculos. No, los obstáculos son también para la fe. No tan solo son para la salvación, no tan solo son para el crecimiento espiritual. La fe también tiene obstáculos, y el primer obstáculo de la fe es caminar en la carne. Los que caminan en la carne, las personas que no deciden caminar en el Espíritu, comienzan a obstaculizar su fe. Gálatas 5:19 hasta el 22 dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Dice que hay inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería. Entonces la gente hasta ahí dice: wow, menos mal que yo sí no soy inmoral, sexual, ni impuro, ni libertino, ni idólatra, ni brujo, ni hechicero. Entonces yo no ando en la carne. No, Señor, las obras de la carne no paran ahí. La lista sigue. La gente, sobre todo algunas mujeres del reino religiosas, dicen: menos mal que como yo no soy inmoral sexual, ni bruja, ni idólatra, ni impura, ya yo ando en el Espíritu. Así no es, así no es, así no es. Tienes que seguir leyendo el Gálatas 5 del 19, pero tienes que tenerlo hasta el 22. Y ahí dice, y nombra odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, chismes, envidias. Y ahí la cosa cambia. Porque hay mujeres y hombres dentro del reino que, aunque no son impuros sexuales, ni libertinos, ni adúlteros, ni fornicarios, ni brujos, a lo mejor tienen odios, celos, arrebatos de ira o discordias. Amén. O envidias. O andan en chismes.
o son lo que llaman averiguones. Todo eso es caminar en la carne. Una persona así le es difícil creer. Amén. Le es difícil creer que Dios lo puede cambiar. Le es difícil creer que Dios lo puede avanzar. Pero ahí no paran las cosas. Después de los celos y arrebatos de ira y disensiones, dice algo tremendo: borracheras, orgías y cosas parecidas. Les advierto, dice la Escritura, que como antes lo hice, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no se salvarán. Y usted me va a decir, wow, pero entonces es lo mismo un chismoso que un inmoral sexual. Para Dios sí. Es lo mismo una averiguona que una bruja. Para Dios sí. Porque es la misma acción de la carne. Es lo mismo un borracho que hace orgía que un envidioso, un sectario que causa disensión. Es lo mismo una persona que tiene arrebatos de ira incontrolables que un libertino o un homicida. Dígale a la persona que está a tu lado, ¿cómo te quedó el ojo? Mira cómo hace el Señor. Nos advierte que los que practican esas cosas de la carne no heredarán el reino de Dios. Y termina ahí en el 22, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe o fidelidad, y así. Contra tales cosas no existe ley. Entonces, el mayor o uno de los mayores obstáculos para tu fe y la mía es caminar militando en la carne, es andar en la carne, ser carnales. Amén. Diga conmigo, si soy carnal, mi fe desaparece. O sea, entre más alimentes tu carne, menos fe vas a tener. Entre más alimentes tu espíritu o camines en el espíritu, tu fe se va a aumentar. Si quieres tener fe que camine por encima de los Goliaths, o si quieres tener fe que le digas a este monte, tírate al mar. Si quieres tener fe para tirar montes de 2 en 2 al mar, necesitas caminar en el espíritu. Amén. Amén. Y número 2, la fe dice algo tremendo conforme a las Sagradas Escrituras: que Dios no puede ser burlado. Ya conmigo, de Dios no se burla nadie. Ahí mismo en el libro de Gálatas, el capítulo 6, el versos 7 y 8, dice: no se engañen, no se autoengañen, de Dios nadie se burla. Diga conmigo, de Dios nadie se ha burlado. No, sí, yo sí me acuerdo, pastor, que Nietzsche se burló de Dios, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces. Sí, Nietzsche se burló de Dios. Pero ¿cómo terminó su vida? Terminó antes de morirse ahí en el lecho de muerte, pidiendo, llorando a gritos que viniera un pastor luterano para salvar su alma. Amén. Todos los que se han burlado, la Biblia dice: de Dios nadie se burla. Y el hombre ha querido burlarse. Sí, se puede burlar, pero el resultado va a ser tétrico. Ahora, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha, dice la Escritura, lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Así que, por más fe que tengamos, si caminamos en la carne, y si sembramos para la carne, si sembramos para los celos, si sembramos para los odios, para las orgías, las borracheras, las envidias, los chismes, los arrebatos de ira, la brujería, el libertinaje, la rivalidad, la envidia, lo que sea, toda esa cantidad de cosas de la carne y parecidas a estas, pues el resultado va a ser destrucción. Porque así tú no lo quieras, de Dios no te vas a poder burlar. Por eso es mejor que el que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien que lo alabe, alguien que lo glorifique.
En su aplauso, usted rompe con amenazas. La Biblia habla en Hebreos capítulo 2, el verso 1, quiero terminar aquí. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Así habla Hebreos capítulo 2, verso 1. Voy a leerlo textualmente. Esto es lo que dice la Biblia, no lo que piensa un hombre. Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Diga, tengo la necesidad de prestar más atención a lo que el pastor ha dicho, a lo que Dios ha dicho a través del profeta, a lo que dice la Biblia. Ese es el problema, que la religión hace que escuchen y se escuche y se escuche todos los domingos, todos los miércoles, por la radio, por la televisión, por la internet, que escuchen palabra y palabra y palabra, y el comezón de oír siempre va a estar. Pero es necesario que prestemos más atención, dice Hebreos 2, a lo que hemos oído, no sea que perdamos el objetivo, el rumbo, la misión a la que Dios nos llamó. En otras palabras, vengo a decirles de parte de Dios del cielo: si usted quiere tener fe auténtica, fe verdadera, fe bíblica, tienes que atender diligentemente a las palabras que has oído de parte de Dios del cielo. Tenemos que ponerle mucha atención, mucha atención. Yo hago una pregunta: ¿usted conoce de casualidad a alguien de su familia, de sus amistades, de la iglesia, del reino, que haya escuchado palabra por años y que su vida no dé frutos de aquello que habló? ¿Usted conoce a alguno así? ¿Alguna persona? Diga sí o no. Sí. ¿La conoce o no? Levante la mano aquel que conozca a alguien así. Mira, todo es porque no se les ha revelado Hebreos 2:1. No han prestado atención al oído. Solamente escuchan y escuchan. Qué bonito mensaje, qué mediocre mensaje. Ese mensaje no me pareció muy ungido. Ese mensaje estuvo como, más bien, ahí como flojón. Hombre, qué palabrón. ¿Sí? Eso y nada es lo mismo. Necesito no que analices el mensaje, sino que le prestes atención para que no pierdas tu rumbo. Es el tuyo. Amén. No necesitamos críticos bíblicos y teológicos para los mensajes. Necesitamos oídos abiertos para obedecer a la fe. Señores, no se engañen, de Dios nadie se burla. Lo que usted siembre, eso va a cosechar. Así que quiero cerrar aquí. Ponte de pie. Venga la alabanza, vamos a hacer una oración para quitar todo obstáculo de nuestra fe, quitar toda incredulidad y desobediencia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si tú lo dijiste, tú lo harás. Quita de nosotros toda desobediencia, toda incredulidad, porque la fe pone la palabra en acción. Señor, la fe es el combustible tuyo. Sin fe es imposible agradarte, Padre, y la fe sin obras es muerta, Dios. Padre, tú necesitas un pueblo que te crea. No importa si son muchos, si son pocos, lo importante es que si creen y deciden obedecerte. Tú que me estás escuchando ahí por este video, declaro sobre tu vida y los que están aquí en este recinto, declaro sobre sus vidas que ese grado de fe que Dios les dio comienza a obedecer la palabra y comienza a crecer y aumentarse tus niveles de fe a tal grado que con solo leer la Biblia tengas el espíritu obediente a hacer la práctica en tu vida. La fe auténtica no cuestiona. La fe auténtica no averigua.
La fe auténtica cree y avanza, cree, obedece. La fe bíblica dice: si la Biblia lo habla, yo lo haré. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, se caen los obstáculos, se cae la carnalidad. Diga conmigo: yo renuncio a las obras de la carne, para que mi fe crezca. Ahora mismo, la carne mengua a su máximo potencial y mi fe crece a su máximo nivel. En el nombre de Cristo Jesús, a partir de este momento, obedeceré lo que dice la Biblia y ganaré todos los beneficios que Dios tiene para mí. En el nombre de Jesús, perdóname, Señor, por haber dudado alguna vez de tu palabra. No me avergonzaré del Evangelio, porque es poder de Dios para nosotros los que creemos. Diga: Dios, en este momento, póngase la mano sobre su cabeza. Diga: Dios, en este momento recibo la unción de obedecer la fe, de obedecer a lo que creo, de obedecer a lo que dice la Biblia, de prestar atención a lo que dice tu palabra, de oír tu palabra y ponerla en práctica por medio de mi fe. En el nombre de Cristo Jesús, ahora mi fe no tan solo es salvadora, ni como don, ni como fruto, sino es una fe potente, obediente, y una fe que nada ni nadie la podrá derribar. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso.